Revisamos más información y les contamos que el Consejo Nacional Electoral informó a las 23 horas con 25 minutos del pasado 13 de junio que recibió la inscripción de la candidatura de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. Pero la mañana del 14 de junio, Julio César Villacreces, consejero nacional de este partido, informó que la gran mayoría del partido resolvió rechazar la participación de Saquicela por la lista 17. Lo dijo luego de la reunión que tuvo el Consejo Nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, en donde se resolvió sobre la posible candidatura de Virgilio Saquicela en las elecciones de agosto de 2023 como representante de la organización en Cañar. No obstante, el Partido Socialista ya adelantó que examinaría el mecanismo para impugnar y objetar la candidatura de Virgilio Saquicela. Para hablar sobre este tema y cuál es la postura del partido frente a este proceso electoral que estamos viviendo, nuestra compañera Camila Villasís hablará con Gustavo Vallejo, presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano. Camila, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, compañeros. En este momento me encuentro junto a Gustavo Vallejo, quien es presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, para dialogar y conversar un poco con él sobre la situación de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional disuelta, para que nos comente un poco qué es lo que va a pasar, si ya presentaron esta impugnación al Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta la reunión que ellos mantuvieron días pasados, en donde mencionaron que impugnarán esta candidatura. Damos la bienvenida a Gustavo Vallejo al Partido Socialista, del Partido Socialista. Bienvenido a Corape, medios comunitarios. Cuénteme un poco qué es lo que está pasando con la candidatura que presentó Virgilio Saquicela, el expresidente del Legislativo. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar? Porque tomando en cuenta que ya tenían hasta el 14 y 15 para impugnar estas candidaturas, ¿se realizó la impugnación? Buenos días, gracias por el espacio. Efectivamente, ayer en la noche, bien entrada la noche, ingresamos la objeción, que es el trámite jurídico electoral que corresponde. Lo enviamos a la Junta Provincial del Cañar, tanto a la Junta en su conjunto como al presidente de la Junta. La idea central es que estamos observando varias falencias en el proceso de democracia interna para que sean revisados esos procesos y haya un dictamen por parte de la Junta Provincial. Este es el primer paso que estamos dando en perspectivas de dar cumplimiento a la resolución del Consejo Nacional del Partido del 13 de junio. ¿Cuáles son las falencias que ustedes han visto en la democracia interna? Entre otras, primero, evidentemente solicitamos a la Dirección Provincial del Cañar que nos remitan información mediante una comunicación escrita, todo con las formalidades que se requiere para este tipo de procesos. Entre otras, problemas en la convocatoria, se pospuso 2 ocasiones. El reglamento del partido y el Código de Democracia establece la necesidad de difundir las convocatorias. Hay una falencia en el caso de la difusión de la segunda y la tercera convocatoria porque se pospuso por 2 ocasiones. Cuando nos remitieron el acta, el acta del colegio electoral, no hallamos las firmas de quienes constituyeron el colegio electoral. Entre otras cosas más, digamos que de procedimiento, pero evidentemente la norma jurídica es clara en cuanto a cómo deben llevarse los procedimientos. Esto lo que nos ha llevado es a solicitar la revisión del proceso de democracia interna para que la Junta Provincial dictamine si el proceso fue adecuado o no. A nuestro criterio hubo falencias que deberían invalidar el proceso de la primaria interna. Eso significaría, por lo tanto, la imposibilidad de que se ponga en firme la candidatura del doctor Virgilio Saquicela. ¿Él tuvo una conversación previa con ustedes para tener el respaldo del Partido Socialista para poder inscribir su candidatura? Lo que correspondía en términos de procedimiento es que el candidato se ponga de acuerdo con el partido a nivel de la provincia del Cañar. Entiendo que eso sí lo hizo, pero con el espacio, con la Dirección Nacional no hubo ningún diálogo. Debemos recordar que el Partido Socialista Ecuatoriano suscribió un compromiso programático y electoral con el candidato Yacu Pérez, con el cual estamos participando en 23 provincias del Ecuador, en listas unitarias, pero también en los 3 distritos del exterior. La única excepción que quedó por fuera de la alianza es la provincia del Cañar.
A ellos se les facultó, conforme establece el estatuto del partido, la posibilidad de hacer el proceso interno en su territorio. Esto significa la posibilidad de buscar alianzas, de llevar a cabo un proceso de primarias internas y de tomar una decisión. El hecho de que se hayan pospuesto por 2 ocasiones las primarias, en el caso de la provincia del Cañar, por diferentes motivos, es lo que dejó al final, al filo del último minuto, digamos, del proceso de inscripción de candidatos provenientes de primaria, de que aparezca como candidato el doctor Saquicela. Ya teníamos algunas alertas sobre el tema, pero la instrucción de la Dirección Nacional del Partido en el Consejo Nacional del 27 de mayo fue que las cabezas de lista sean militantes del Partido Socialista, y si no son militantes, que lleven una línea programática política similar a la del partido. El Partido Socialista en este momento está en una línea de construir una política diferente, por fuera de los camisetazos, por fuera de los amarres, por fuera de esa forma vieja de hacer la política. Esa es una de las razones de carácter político que en el Consejo Nacional del partido del martes 13, hizo que una cantidad importante de dirigentes nacionales manifiesten su inconformidad con la decisión del provincial de Cañar de apoyar una candidatura del doctor Saquicela. Precisamente en esta reunión que ustedes mantuvieron el 13 de junio, ¿qué otros motivos se presentaron para que no se apoye esta candidatura del doctor Virgilio Saquicela? En términos generales y como ideas gruesas, el primero, el rol, la función, la gestión política que hizo en su paso por la Asamblea Nacional. En segundo lugar, y creo que eso es lo que más pesó, es el rechazo de los ecuatorianos y ecuatorianas a la Asamblea Nacional. Si había alguien que tenía menor aceptación que el presidente Lasso en su peor momento, previo a la muerte cruzada, era la Asamblea Nacional. Esa política de mayorías móviles, de acuerdos bajo la mesa, esa política de combinar izquierdas y derechas sin acuerdos programáticos, es lo que intentamos que sea la vieja política. Hay que hacer una cosa mucho más transparente, más abierta. Creo que fundamentalmente fue eso. El partido recomendó en las provincias, el Partido Socialista tenía un asambleísta proveniente de la provincia de Zamora, Chinchipe, Diego Esparza, pero el partido entendió el sentimiento de los ciudadanos y le pidió que no se postule para la reelección, porque esa asamblea quedó muy mal calificada por N motivos, si robas, robas bien, el acusado de violación, los bloques de partidos importantes como la Izquierda Democrática y Pachacuti que se desintegraron, que hacían alianzas con el gobierno, que hacían alianza con la minoría más votada, que es Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano. El bloqueo entre ejecutivo y legislativo, eso determinó que entre un desprestigio importante. Por lo tanto, la posición del partido es una posición mirando el futuro. Creemos que la política y los partidos, independientemente de sus ideologías, tienen que acordar temas sobre los problemas nacionales que le quitan el sueño a la gente, que le quitan el empleo, que le quitan la seguridad. El problema de la seguridad es un tema que debe acordarse independientemente de banderas políticas. Por sobre quién es presidente de la Asamblea, quién es vicepresidente, quién está en tal o cual comisión, hay que acordar programas, hay que hacer una discusión seria. El tema del empleo es un tema que, independientemente de las ideologías, yo sé que va a haber matices ahí. Los partidos de derecha, el Partido Social Cristiano, el Partido Gobierno mismo tendrán una posición más vinculada al sector patronal, los partidos de izquierdas, de centro estarán y estaremos más vinculados a las posiciones de los trabajadores. Pero ahora casi se ha convertido en un privilegio tener empleo. Ahora el problema mayor es el desempleo o el empleo precarizado. ¿Cómo se puede explicar que haya más de 100.000 migrantes registrados? Si 100.000 se registraron o se tiene la estadística, significa que el número es mayor. Si esos problemas
y si sumamos los temas del sicariato, de la delincuencia, del crimen organizado, de los asesinatos masivos, etcétera, significa que es momento de que en el país haya una nueva política con unos políticos serios que hablen de los problemas que tienen que ser resueltos. Y eso creemos que lamentablemente no se va a poder hacer con una asamblea de características similares a la del periodo anterior. Cambiando de tema de Virgilio Saquicela desde su perspectiva, precisamente de lo que estaba mencionando, ¿qué es lo que usted opina de que varios ex legisladores de esta Asamblea Nacional disuelta por el presidente Guillermo Lasso se están volviendo a postular como candidatos para este nuevo periodo del 2023-2025? En términos generales es un equívoco. Evidentemente toda regla tiene una excepción. Esto significa que si teníamos sobre los 130 asambleístas, habían unos cuantos asambleístas que intentaron hacer una buena gestión o que la hicieron, pero creo que hubo un mandato claro del pueblo ecuatoriano, no en las urnas, pero en el pronunciamiento público, los medios de comunicación, las encuestas, los diálogos que uno hace con la familia, con los amigos, determinaban que estaban muy mal calificados por su pésima gestión. Entonces, nos parece que las organizaciones políticas que priorizaron colocar nuevamente a los que ya fueron candidatos y luego asambleístas, postularlos nuevamente, creemos que es un error, que es no entender lo que los ciudadanos están pidiendo, caras nuevas con prácticas nuevas, más allá de las caras nuevas, prácticas nuevas de la política. Pero vamos a ver los resultados. ¿Qué significa esto? Que nuevamente el llamado a los ciudadanos, a las ciudadanas que ejercen su voto, que sé que lamentablemente es obligatorio, pero que haya un voto consciente. Probablemente llamar a una campaña nacional de no votar por los que ya estuvieron en el último periodo en la Asamblea puede ser una opción. Mandar un mensaje claro de que hay una ciudadanía consciente que quiere cambios en el sistema político. Si el sistema político y la democracia y la Asamblea no cambian en el siguiente ejercicio, que es bastante corto, de 1 año y medio, lamentablemente ese conflicto se va a trasladar a la calle, y en la calle ya sabemos los costos humanos, sociales, económicos que tienen. Nadie quiere que se traslade a la calle. De cierta manera, la muerte cruzada, a más de mantenerle al presidente Lasso por unos meses más en el gobierno, permitió desactivar una olla de presión que se iba a volcar, a expresarse en la calle. No nos olvidemos que hemos pasado por 2 paros muy duros, el del 19 y el del junio del año pasado, muy fuertes, con costo de vidas humanas, pérdidas económicas. Pero además de eso provoca mayor nivel de confrontación y queramos o no termina resolviendo los problemas. De eso estamos conscientes, pero si el sistema político, si el sistema democrático, si los partidos, si los grupos económicos que tienen intereses no se ponen de acuerdo, si la academia no es una intermediaria, esto no se va a saldar. Es decir, la reflexión es profunda. Hay que cambiar el sistema político y eso implica cambiar la representación y elegir bien para que ese sistema pueda funcionar. Si no, vamos a tener nuevamente la calle como expresión de la inconformidad de los ciudadanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambios en cuanto al sistema político, en cuanto al sistema legislativo, a los cambios que deben haber? Diría que al menos en términos generales, desde abajo, son problemas estructurales, una construcción de una cultura política un poco más sólida, donde los ciudadanos, a través de la información, a través del seguimiento de sus candidatos, puedan elegir adecuadamente. Esto a la par con un sistema de partidos políticos que no sean partidos de alquiler, que signifique hacer trabajo de organización, de formación de cuadros, pero sobre todo que signifique que haya partidos que hagan propuestas. No veo en la política del Ecuador de los últimos años, de eso vamos a intentar hacer en este próximo proceso legislativo, propuestas sostenidas, sólidas, que provengan desde las organizaciones políticas. Habitualmente las propuestas o vienen del Ejecutivo o vienen de sectores profesionales o de organizaciones sociales. El sistema político debe cambiar.
además de no ser partidos de alquiler, de hacer formación, debe haber un mecanismo permanente de diálogo. El sistema político se mueve en función al diálogo. Los partidos políticos intentan ser la articulación entre las demandas de la sociedad civil y los niveles de gobierno. Eso debería funcionar así. Es decir, los partidos deben cumplir un rol que no lo están cumpliendo. En el caso del Ejecutivo, evidentemente debe tener un programa mayor. El Ejecutivo tiene la responsabilidad por mandato constitucional de organizar las instituciones. Ese es un segundo gran ámbito. Hay que recuperar la institucionalidad del país. Lamentablemente, si preguntamos quién confía en el sistema judicial de este país, la mayoría no confía en el sistema judicial. Lamentablemente, si preguntamos quién confía en el sistema policial y de labor de la fuerza pública, la mayoría de ciudadanos no confían. Ha permeado mucho el crimen organizado, la corrupción, ha permeado mucho la institucionalidad pública. Y si no hay institucionalidad pública, pues significa que no hay Estado. Y si no hay Estado e institucionalidad pública, significa que tenemos provincias y cantones en donde no hay Estado, donde las bandas criminales controlan los territorios. Y eso no puede suceder, entonces hay que comenzar por ahí. Y obviamente para que esto pueda suceder debe haber un acuerdo nacional. Es momento de que izquierdas, derechas, centros o como nos califiquemos y los colores que tengamos, hagamos un acuerdo sobre al menos 3 temas grandes. El tema de la inseguridad. La inseguridad golpea la economía, los negocios cierran, los vacunadores y las vacunas provocan que la gente se asuste, los asaltos en horas de la tarde, en horas del día y de la noche provocan que los negocios o disminuyan su horario de atención, pero que los clientes no vayan a consumir. Entonces provoca que haya un estancamiento de la economía. Todas esas cosas tienen que resolverse. Si no se resuelven como problemas estructurales, estamos complicados. Y digamos que un tercer eje es todo lo relacionado al tema económico, pero ¿cómo podemos generar empleo? ¿Cómo podemos tener mayores recursos económicos? Ahí es donde podemos tener diferencias fuertes con sectores políticos, pero a criterio nuestro, ¿de dónde sale el dinero si no se explota el Yasuní o de dónde se sale el dinero para cubrir el déficit fiscal del año en el que estamos, del 23? Pues probablemente, o no probablemente, es una vía concreta del cobro del servicio de rentas internas, especialmente a los grandes deudores. Hay un montón de plata que no se cobra. Que no lo dice Gustavo Vallejo, el presidente del Partido Socialista, que si se meten a la página del SRI está ahí, son millones de dólares, son cientos de millones de dólares. O en el gobierno de Lazo, por ejemplo, se incrementaron las exenciones, es decir, la disminución del pago de impuestos a través de incrementar los que no son grabados, los artículos, por ejemplo, que no son, o los servicios que no son grabados, y eso genera 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares anuales. Entonces, es un tema de dónde estamos y qué podemos proponer. Sin recursos no es posible institucionalizar el país, no es posible generar empleo. La inversión desde el Estado tiene que hacerse. Tenemos una reserva monetaria internacional súper alta y lo que corresponde más bien es utilizar ese dinero para hacer inversión en obra pública y eso genera mano de obra y genera empleo. Reglas más claras para los... siempre hablamos de los empresarios y les metemos ahí a todo el mundo en el saco. Hay que trabajar mucho con la gente que emprende, este país es de emprendedores. Váyanse a los barrios populares y se encuentran llenas de tienditas, de sastrerías, de ferreterías, de centros de copiado, etcétera. Este país produce mucha industria textil en pequeña y en gran escala. Ahí es donde está el trabajo que hay que incentivar. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, quien nos comentó un poco más cuál es la postura de este partido en cuanto a la candidatura presentada por el expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Como ya mencionó, el día de ayer en horas de la noche se entregó esta impugnación a la candidatura de Virgilio Saquicela luego de una reunión mantenida en este partido en donde se encontraron varias falencias en la democracia interna. De igual forma, él comentó sobre la coyuntura del país, en
donde mencionó que para que existan cambios en la sociedad también deben existir cambios en la política y cambios estructurales a nivel de gobierno. Es lo que les podemos informar desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy les acompañó Paul Salas en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos con ustedes de estudios. Corape informa. Y el país se integra. Gracias, Camila, por el reporte. Y escuchábamos a Gustavo Vallejo, quien mencionaba que impugnaron la candidatura de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional, ya que no tiene respaldo de la lista 17 y menos responde a los intereses de la organización política. Señalaba que al no ser militante no puede tener el respaldo mayoritario, por lo que se decidió impugnar su candidatura. Además dijo que están vigilantes al proceso electoral que está en marcha y que ratifican el apoyo al candidato Yacu Pérez para estos próximos comicios electorales de 2023.